¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen para opinar. Y bueno, como siempre tengo el gusto de compartir este espacio de análisis y de debate con mis compañeros Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC, Raúl Frías Lucio, director de Mega Noticias, y Juan Carlos Zúñiga, de Mega Noticias allá en Hermosillo, Sonora. Gracias, buenas tardes a todos y vámonos rápido porque los temas están abundantes. Y bueno, arrancamos con lo que hoy anunciaba el presidente López Obrador: cambios en su gabinete, 5 mujeres y entre ellas Tatiana Cloutier. Inicio contigo, Marta. Pues mira, dos vertientes y me gustaría tocar la primera que mencionas, en donde habla de las mujeres y la inclusión en su gabinete y habla de la paridad y etcétera. Eso, digamos, que podría, desde mi punto de vista, ser un punto positivo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aunque se dice progresista, aunque se dice de vanguardia, pues su política respecto a la paridad y a la equidad de las mujeres ha sido muy corta, sobre todo en el tema de seguridad. Entonces, por ahí a lo mejor aplaudiría yo algunos de estos nombramientos. Sin embargo, me gustaría enfocarme principalmente en Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Yo creo que es una mujer muy capaz, una mujer que ha demostrado habilidad para muchas cosas, pero en la Secretaría de Economía me parece que está quedando bastante corta. Ella sí tiene estudios, me puse a revisar su currículum, y sí tiene estudios, tiene una maestría en Administración Pública, pero ella, su formación de licenciatura, pues es licenciada en lengua inglesa. Yo me pongo a revisar en qué ha trabajado, en dónde se ha movido Tatiana Cloutier, y yo personalmente no entiendo el nombramiento al frente de una secretaría tan importante como lo es Economía, en el momento tan delicado que tiene el país y el mundo. Entonces, ese nombramiento a mí me llama mucho la atención, y revisando alrededor de los movimientos que hizo, incluyendo eliminar de la Secretaría de Economía para llevarse el INEGI a Graciela Márquez Colín, me llama mucho la atención, porque esos currículum sí realmente eran gente para que estuviera en esas secretarías, tanto en la Secretaría de Economía como en la Tesorería, que las mueve para puestos que a mí me llama la atención. Pero bueno, a mí Tatiana Cloutier me queda corta. Por eso cierro mi participación para no llevarme tanto tiempo. Sí, yo ahí coincido contigo. Yo esperaba a la ex secretaria de Economía como subgobernadora del Banco de México, y no es así. Raúl. Ahí tenemos problemas con Raúl Frías. Vámonos con Juan Carlos Zúñiga. Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir con ustedes esta tarde para opinar. Yo pienso que la llegada de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía es en respuesta a la salida de Alfonso Romo la semana pasada de la jefatura del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de este cargo que tenía de ser enlace con la iniciativa privada. ¿Qué es lo que está buscando el presidente López Obrador? Una figura que tenga mayor contacto, mayor comunicación, mayor empatía con la iniciativa privada. Me parece que Tatiana Cloutier cumple con esa encomienda. Hay que recordar que la Secretaría de Economía tradicionalmente y en los últimos años se ha dedicado a la promoción económica, a la atracción de inversiones, a la atracción de recursos extranjeros quizá, y también a la promoción de la inversión nacional. Entonces, Graciela Márquez, la ex secretaria de Economía, es una muy buena académica con cartas credenciales pues reconocidas a nivel nacional e internacional, pero con cero relación con los empresarios. Y bueno, Tatiana Cloutier hasta cumple con aquello de que tiene pedigrí, tiene apellido que le va a abrir puertas. Entonces, me parece que Tatiana Cloutier va a hacer un trabajo más de política, de relaciones públicas, de enlace con la iniciativa privada, que de ser una teórica de la economía. Y entiendo yo que el equipo de Graciela Márquez se queda ahí en la Secretaría de Economía para la parte teórica, para la parte de los números, para la parte técnica, y Tatiana vendrá a hacer las veces de Alfonso Romo, con mayor poder que Alfonso Romo, porque va a estar en una secretaría que sí tiene injerencia en los temas. Y hasta me atrevería a decir que Tatiana Cloutier quizás hasta coordine el gabinete económico. Sí, incluso se le llega a mencionar como que es parte de la élite empresarial en la que está precisamente Alfonso Romo, y que finalmente será apoyada por este. Raúl, te recuperamos. Sí, perdón, me salió unos segundos, pero híjole,
A ver, yo tengo visiones completamente quizás un poco encontradas con tres aristas que observo en estos nombramientos. Bueno, primero, nombramiento de 5 mujeres. Me parece que el presidente quiere lograr de alguna forma conectar con las mujeres, que de alguna forma no lo ha hecho en estos primeros 2 años de gobierno, ¿sí? Congraciarse con las mujeres, nombrando a 5 mujeres en su gabinete o en este nombramiento que de alguna forma hizo este día. Pero no solamente eso, Paco. Otra arista que observo es que, como ya lo decía Juan Carlos, quizás Tatiana Cloutier llega un poco a sustituir la salida del señor Romo, de Alfonso Romo, que desde mi punto de vista, un jefe de la oficina de una presidencia como López Obrador, pues es tan importante o más importante que una secretaría. Sobre todo porque hemos visto que los secretarios, muchos de ellos son simples floreros. Es decir, no toman decisiones, no pueden tomar una decisión sin consultarla con el presidente, o incluso él mismo puede desmentir, como ha sucedido con muchos de los secretarios que ha nombrado y que muchas veces los tiene que desmentir incluso en las mañaneras. Y bueno, finalmente a Tatiana Cloutier, como ya se dijo también, pertenece a este grupo de empresarios. No estoy seguro que el papel vaya a ser relevante como no ha sido que ninguno de los secretarios, por la misma postura del presidente de ese omnipoder que tiene, que le gusta a él ejercerlo, y que los secretarios pues van ahí atrás de lo que de alguna forma dice. ¿Se dejará Tatiana, Raúl? Está buenísima esa pregunta. Porque no es de manitas cruzadas, pues. A ver, frente al presidente ya hemos visto muchos que llegaron con una bandera de ser independientes. El mismo exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, sí, muchos ya los vimos y bueno, a la primera, en donde ven un desencuentro, un desencanto, pues quizás no vayamos a ver esto. Pero a ver, al presidente le convenía este nombramiento porque al irse Alfonso Romo, ¿sí? Sigue, entre comillas, habiendo esta comunicación con el sector privado, ¿sí? Y además, también coincido con lo que dice Juan Carlos. Tatiana Cloutier pues trae el apellido Cloutier, de alguna forma, claro. El haber sido militante y haber participado en el Partido Acción Nacional le da de alguna forma esa cercanía. Sin embargo, yo no soy tan optimista como veo a Marta y a Juan Carlos de que va a llegar a hacer muchas cosas. La verdad es que están muy acotados los secretarios por el estilo personal. Bueno, sobre todo, como bien lo mencionaba Marta en un inicio, con poca experiencia, con poca práctica en el ámbito económico, pero y atendiendo justamente a lo que mencionaban de su papel político, podría en este proceso electoral que está avanzando ser esa pieza que de alguna manera funcione. Ya la recordamos como publirelacionista en la campaña del presidente, funcionó. Y tal vez en este caso podría ser lo mismo, Marta. Bueno, y también recordar los diferentes ofrecimientos o diferentes, ahorita que hablabas de posiciones. ¿Subsecretaria de Gobernación? Exactamente, rechazó una subsecretaría de Gobernación, estaba muy, muy alto para la gubernatura de Nuevo León y también se retiró. En fin, ha sido una ficha que se ha querido mover de una u otra forma, la han querido mover de una u otra forma. Vamos a ver cómo funciona la Secretaría de Economía. Yo reitero, para mi punto de vista le falta experiencia en esa materia. Coincido con Raúl, coincido con Juan Carlos en que tiene oficios políticos, que bueno, también creo que es una mujer de un carácter complicado para lo que tendría que ser una política, una cohesión dentro de lo que podría ser su papel. No sé si a lo mejor, la verdad, trato de imaginármela como jefa de la oficina de la presidencia y tampoco me la imagino. Creo que justamente esas diferencias que tenía con el presidente hubieran estallado más pronto que tarde. Y bueno, justamente esa oficina que ya desapareció con la salida de Alfonso Romo, desaparece la oficina y a lo mejor en esas situaciones Tatiana Cloutier podría hacer esta estrategia, Juan Carlos. Sí, bueno, de hecho, interesante el tuit de Manuel Cloutier, su hermano, quien desde Sinaloa le dice a su hermana Tatiana que es importante, número 1, escuchar al empresariado sin pontificar, porque el que pontifica es el presidente y entonces ya no se necesita una secretaria que pontifique.
que el presidente la escuche, y 3, que el gobierno no estorbe y deje trabajar al sector productivo. Creo que Tatiana Cloutier forma parte de estos personajes que se unieron a López Obrador. Bueno, Alfonso Romo lo hizo formalmente desde 2012, Tatiana Cloutier desde el 2015, 2016, que conecta, como dice Jorge Cepeda Patterson, que conecta con el México de los privilegiados y el México de los necesitados, el México de los necesitados que representa el presidente y el México de los privilegiados que representan los empresarios, y estos personajes conectan ambos mundos. Creo que va a ser clave el carácter de Tatiana Cloutier. Creo que me parece que puede tener hasta más fuerza que Alfonso Romo dentro del gabinete y frente al presidente, y los empresarios sentirse que tienen un interlocutor válido ante el gobierno. Y también, pues, no es casualidad que el tema del outsourcing se haya manejado el viernes pasado, que se pasa para el próximo año la discusión, como para tratar de destensar toda esta situación de la salida de Alfonso Romo. Yo creo que es una buena decisión del presidente. Vamos a ver, porque el presidente decía que esta semana, llueva, truene o relampaguee, esta semana se sabe el tema del outsourcing. Pero bueno, ese es el caso de Tatiana Cloutier y de Graciela Márquez Colín, pero hay otro punto que también es muy interesante, el de Galia Borja Gómez, que está propuesta para una subgubernatura en el Banco de México, con lo que llevaría a gente alineada con la administración del presidente en el Banco de México a 3 personas, a Jonathan Heath y a Gerardo Esquivel, Raúl. Sí, claro, y hay que recordar que también dentro de un año estará buscando y estará eligiendo también a quién va a presidir el Banco de México. O sea, de alguna forma son posiciones de alguna forma que se van colocando por parte del presidente, y bueno, pues es lógico que vaya metiendo gente de su confianza, gente que de alguna forma vaya complementando los cuadros que él está planteando. Y bueno, por lo pronto ya veremos Galia Borja Gómez, que es precisamente la que está proponiendo para esta responsabilidad. En fin, me parece que sí vale la pena darle un seguimiento a cada una de estas funcionarias. Déjame nada más regresar, me quedé con un comentario de Tatiana. A ver, Tatiana no es Alfonso Romo, ¿sí? Alfonso Romo tenía una conexión a nivel nacional con el sector privado. Tatiana no lo tiene. Tatiana, ella es una mujer, una empresaria identificada básicamente con el estado de Nuevo León. ¿Sí? Sus alcances, de alguna forma, y no estoy hablando de género, de alguna forma no eran los mismos que Alfonso Romo. Y sí tiene el mismo carácter de su papá o el de su hermano que conocemos. Bueno, pues ya veremos si le aguanta algún desaire o alguna contrariedad al presidente, como sucedió con Alfonso Romo con el tema del aeropuerto, ¿sí? O con el tema del outsourcing, o con el tema de la confianza en las inversiones. El problema es que tenemos un presidente que no escucha a su gabinete. Y bueno, ahí me quedo un poco a la expectativa con el tema de Tatiana Cloutier. Y otro nombramiento que me parecía interesante también es el de Ana Laura López Bautista como capitana de altura, como coordinadora general de puertos y marina mercante, en sustitución de Rosa Isela Rodríguez, que todavía no ha tomado responsabilidad en la Secretaría de Seguridad. Que no es tener experiencia. Si esto, de alguna forma, cuando el presidente nombra y señala que será el ejército, que será la marina quienes van a tomar la responsabilidad en los puertos de este país, bueno, de alguna forma esto le da una oportunidad a esta mujer, Ana Laura López Bautista. No la conozco, no tengo su currículum a la mano para saber exactamente cuál es la experiencia que tiene en la administración de puertos. Pero bueno, ya viniendo, digamos, de la parte de las Fuerzas Armadas, de alguna forma se puede suponer que viene bien respaldada por parte de los altos mandos de estas instituciones, ¿no? Además, consolida esta propuesta, esta idea del presidente de entregar, valga el término, la responsabilidad de los puertos y de las aduanas, en este caso marítimas, a las Fuerzas Armadas, y en este caso a una capitana de altura, Ana Laura López Bautista. Interesante estos cambios, y esto que mencionan de Rosa Isela, que bueno, ya lleva
prácticamente, ¿qué será? Casi un mes de que fue señalada, propuesta por el presidente y que no ha tomado, ya no digas tú cargo, no se ha aparecido, está ausente absolutamente, Juan Carlos. Pero eso es lo trascendente, lo intrascendente, ¿no? Paco. Perdón. Sí, perdón. Marta. No, nada más decía que en estricta teoría lo que nos dijeron es que estaba enferma, ¿no? ¿De COVID? ¿De COVID? Sí. En eso nos quedamos, bueno, por eso se supone que no se ha aparecido. Nada. A ver, pero de ahora nos damos cuenta, y ese es el ejemplo, Paco, Marta, Juan Carlos, de que, a ver, un secretario de seguridad con la necesidad de tener un secretario, ¿sí? De alguien que esté al frente y ya pasan las semanas y pues no importa o no llega o sigue mal. Sí, esto me parece que es la muestra clarísima de que muchos secretarios pues, podrían estar o no estar. O sea, no pasa nada. Sí, están las Fuerzas Armadas asumiendo esta responsabilidad y bueno, por eso simplemente me ratifica esto, lo de la falta de la Secretaría de Seguridad, de que pues el país sigue con gabinete o sin gabinete, con secretarios, por la omnipresencia del presidente. Sigue caminando solito. Y un poco en ese sentido mi comentario de lo que decía Raúl y lo que comentabas también, Paco, tú del Banco de México, como 3 de las 5 posiciones importantes ahí en el Banco de México están ocupadas por gente de Andrés Manuel López Obrador. Yo no lo vería con tan buenos ojos, porque estamos hablando de un organismo que tendría que ser autónomo, ¿no? Exactamente, autónomo. Entonces, lo mismo parecería querer estar haciendo en el Instituto Nacional Electoral con aquellos nombramientos de los que hablábamos hace algunas semanas, con algunas otras posiciones dentro de lo que se supone. El propio INEGI, hablando de los nombramientos también recientes, el INEGI también tendría que ser, digamos, un organismo independiente en cuanto a sus revisiones de cifras y de cosas del país, y no lo está haciendo. Entonces todo esto va, me parece, en una misma canasta de lo que decimos, la omnipresencia y el omnipoder de un mandatario, que parece que la democracia en México se tendría que estandarizar solamente en un hombre, y eso a mí me parece muy preocupante. Creo que es algo que en ocasiones descuidamos o en ocasiones vamos dejando pasar, y me refiero a los puestos que tienen que frenarlo, como es el legislativo, que bueno, también está en manos del presidente, aunque se quiera decir que no, pero me parece que es peligroso para lo que es la democracia y lo que ha sido México como una república federal, ¿no? Juan Carlos, sé que quieres mencionar algo. A ver. A mí lo que me parece es que la Secretaría de Seguridad Pública no es la que determina la política en materia de seguridad en este país. Hay un gabinete de seguridad pública. Entonces, aunque no haya Secretaría de Seguridad Pública, pues está el secretario de la Defensa, está el secretario de la Marina, está el responsable de inteligencia, de seguridad nacional, está la secretaria de Gobernación ahí. Es decir, hay un gabinete de seguridad que está trabajando en estos temas. En tanto la secretaria se incorpora, entiendo que está por un asunto de enfermedad. Ahora, en el otro tema, pues no nos asustemos. Todos los partidos políticos, cuando están en el Poder Ejecutivo, colonizan las instituciones a través de sus allegados. ¿Qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Está colonizando el Banco de México y está colonizando ahora el INEGI, enviando a Graciela Márquez. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me parece que en el caso de Jonathan Heath y de Gerardo Esquivel, pues las decisiones que han tomado en el Banco de México dentro del órgano de gobierno han sido apegadas las decisiones a aspectos técnicos. No hay ahí alguna situación que podamos visualizar que se hayan apartado de la parte técnica. Y Graciela Márquez, aunque bueno, pues es chaira, es académica, fundamentalmente su prestigio como técnica creo que le da las cartas credenciales para estar en la vicepresidencia del INEGI y eventualmente a lo mejor el presidente la propone como presidenta del INEGI el próximo año. No sé si le toque a este Congreso o le va a tocar al otro Congreso, pero es un puesto que tiene que ratificar el Poder Legislativo. Hay control de poderes. Entonces, no nos asustemos de la colonización del poder. Todos lo hacen. Sí, lo que tal vez... Sí, yo creo que no se trata de asustarse, sino simplemente es la normalidad, es la colonización, como le llamas. Pero sí hay una gran diferencia, muchas veces, y en muchas ocasiones ha quedado en evidencia. La diferencia es
la capacidad y el currículum de cada uno de los nombrados. No me refiero a los concretamente a los de hoy, sino a los que se han nombrado como miembros del gabinete, porque para el presidente lo importante es la honestidad. Sí, las capacidades no son tan importantes. Me parece que son dos aspectos fundamentales: ser personas probas, honestas, y también tener las calificaciones para poder de alguna forma hacer frente a cada una de las carteras del gabinete. Me parece que ahí, y ahí tenemos algunos secretarios pues, que no han dado el ancho y no lo van a dar. ¿Por qué? Pues porque no es su ámbito, no tienen las credenciales suficientes, pero bueno, ahí está, el ejemplo más claro pues es el director de Petróleos Mexicanos, ¿no? Por ejemplo. Así es. Bueno, aquí lo que tal vez sí, a mí en lo personal sí me preocuparía o me preocupa es el hecho de que haya ausencia de una cabeza, como es el caso de la secretaria de Seguridad, de Rosa Isela, que sí efectivamente sigue grave de COVID, y eso debería de poner focos rojos en la administración del presidente López Obrador. Más allá de que la Secretaría funcione como relojito, de que siga caminando, pero hace falta una cabeza que sea la que dé la cara ante la situación crítica de inseguridad que vive el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Otro tema, bueno, que prácticamente estamos por cumplir un mes desde que el presidente envió la iniciativa al Congreso sobre, a fin de terminar con lo que le llama las malas prácticas del outsourcing ilegal. Han estado estirando la fecha para su análisis en el Congreso en vía de encontrar acuerdos en las reuniones de los empresarios con el presidente. Hasta el momento van 3, hoy es la tercera reunión, hasta donde recuerdo, la tercera reunión. Ya hablaban los empresarios el fin de semana, el viernes concretamente, hablaban de cosas positivas, pero esas cosas positivas que finalmente nunca sabemos y que es una forma de ir alargando e ir distendiendo la situación entre ambos equipos. No sé cómo lo vean. ¿Saldrá? El presidente dijo que esta semana lloviera o tronara, salía el tema del outsourcing. ¿Cómo lo ves, Raúl? Mira, es un tema que ya hemos abordado ampliamente aquí en Mega Noticias sin para opinar. Sí, a ver, son posiciones y parece que, bueno, a veces pareciera que se abren estas mesas de diálogo para poder de alguna forma escuchar. Sí, y lo que he escuchado de los empresarios que han participado en esto es que, bueno, ellos ven que las cosas van caminando, pero cuando platicas con los legisladores que están defendiendo la postura de la iniciativa del presidente, pues no hay cambios. Sí, no sé, vamos a ver qué sucede hoy por la tarde, hoy por la noche. Pero me parece que, a ver, ¿qué es lo que están buscando los empresarios? Es flexibilizar lo que esta ley o esta iniciativa de ley pretende para que se clarifique perfectamente entre el outsourcing bueno y el outsourcing malo, el que puede afectar los derechos de los trabajadores, el que está evadiendo impuestos, el que no está respondiendo a la expectativa y que lo hace para no reconocer derechos de los trabajadores, básicamente. Y por otro lado, sí, está la utilización de esta figura del outsourcing para poder dar servicios no especializados o especializados en ciertas empresas para poder dar y sin engrosar de alguna forma, sin generar algún tipo de costos adicionales a tu empresa. El ejemplo más claro es el gobierno. El gobierno tiene mucho outsourcing, especialmente para muchos servicios que se dan en el gobierno. Hay un cálculo que pudiera ser importante, hoy lo daba a conocer Darío Celis hoy en su columna del periódico El Financiero, habla de 7,000 millones de pesos, que es lo que requeriría el gobierno en general para no seguir contratando los outsourcing. O sea, el costo que va a tener esto, además de que para el sector privado es importante, para el gobierno mismo va a ser muy alto. Entonces, ¿qué es lo que se ha pedido? Bueno, flexibilizar
Y un asunto que también me parece que es una petición que está haciendo el sector privado es la de disminuir la pena para quien de alguna forma puede caer en esta irregularidad o esta ilegalidad en el sourcing, que me parece que no debería de ser esto, porque si un empresario, una empresa cumple a cabalidad con lo que dice la ley y con lo que sí se puede, pues no tendría que estar preocupado en que si va a haber cárcel o sanciones millonarias, sino simplemente no caer en esto. Entonces, me parece que el tema debe centrarse en lo que es la flexibilización de qué sí y qué no, porque no queda claro exactamente si una empresa de telecomunicaciones o una empresa que se dedique a armar computadoras contrata el servicio de mantenimiento o contrata el servicio de limpieza de sus oficinas con un outsourcing. Sí, no necesariamente se está haciendo para evitar responsabilidades, y eso sí va a tener una repercusión en el costo, ya lo veremos. También viene el tema de los tiempos, ¿sí? De la transición de un esquema a otro que, si no hay cambios, le pegaría a muchísimas empresas y a muchísimos empleados en este entorno, Marta. Exacto, mire, yo creo que el tema del outsourcing, como dicen, ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. Es decir, la figura de terciarizar algunos puestos de trabajo no es, digamos, satanizable. Aquí el asunto es las malas prácticas de las cuales han abusado algunas terciarizadoras. El problema que tenemos en México, existe una ley federal del trabajo que estas empresas y la propia Secretaría del Trabajo se ha estado pasando, y no en esta administración, en todas las administraciones desde que comenzaron a surgir los outsourcing en el país, porque son conquistas que se habían logrado y que con estas entradas de estas empresas se fueron vulnerando. Estar discutiendo ahorita si un trabajador debe estar inscrito en el IMSS con todo su salario, etcétera, me parece como que absurdo, porque en la ley está bien marcado. Eso es lo que me preocupa, que estemos tratando de hacer un debate que va a terminar siendo estéril si volvemos a caer en prácticas como las que estamos. Alguien decía en uno de los foros estos de Parlamento Abierto con empresarios y diputados, etcétera, aquí lo que se necesita es supervisar, vigilar y sancionar. Más allá de volver a borrar todo, es decir, a ver quién estaba cumpliendo, quién no estaba cumpliendo, y dejar de permitir operaciones a aquellas tercerizadoras tramposas. Aplicar la ley, básicamente. Eso nos vamos a aplicar la ley, ¿no? Así es. Juan Carlos. Perdón. Yo no estoy tan seguro que sea... Perdón, ¿sí? Perdón, Marta. No. Nada más estar atentos a mañana, que se supone que se firmaría un acuerdo de intención en donde las empresas o los empresarios prometerían ya portarse bien. Muy bien. A ver, Juan Carlos. Yo ya no estoy tan seguro que sea una minoría en las empresas que hayan subcontratado de manera irregular. A mí me parece que la inmensa mayoría de la subcontratación se hizo para evadir la seguridad social de los trabajadores, para registrarlos con los salarios muy por debajo de lo que realmente ganan, para no darles reparto de utilidades, para no reconocerles antigüedad, para no dar vacaciones. No creo todas. que aquí el tema... No todas, pero yo creo que la mayoría sí, o sea, por los testimonios que uno recoge en las calles, por las experiencias propias, por las experiencias de parientes, por las experiencias de colegas, en fin, uno va conociendo muchas situaciones en ese sentido, y creo que aquí, bueno, el tema es, la clave es la entrada en vigor. Creo que el gobierno y la IP, como dice Marta, pues ya acepta su responsabilidad, va a pedir perdón y vamos a hacer las cosas bien. La IP dice y reconoce que cometió un error con esto y que han cometido abusos. Me parece que ahora es un asunto de tiempos. ¿Cuándo va a entrar en vigor esto? Porque regularizar a todas estas personas, 5 millones de personas que están en la subcontratación, pues le va a costar bastante dinero a las empresas. Y es un asunto de que se pongan de acuerdo a ver cuándo entra en vigor. Que no entre en vigor luego, porque va a ser un impacto económico tremendo para las empresas, pero que sea de manera escalonada. Entiendo que el atorón estaba en el tema del PTU, del reparto de utilidades, en donde no había acuerdo entre el gobierno y la iniciativa privada sobre si se iba a topar en los días que se iban a dar de reparto de utilidades o los montos y demás a personas que están en la subcontratación. Y con respecto a lo que comenta Raúl,
en ninguna parte de la iniciativa del presidente viene que no se pueda subcontratar servicios de terceros que sean especializados. Eso está a salvo desde el principio. Eso no ha estado, bueno, lo ha dicho el gobierno, no ha estado en riesgo esa posibilidad que tienen las empresas de, si se me descompone el aire acondicionado, pues contratar una empresa que me arregle los aires acondicionados. Eso no ha estado a discusión. Creo que... No, Juan Carlos, era un comentario rápido, que el problema es que ya servicios externos casi son todos dentro de muchas empresas. Ese es uno de los graves problemas, ¿no? De la terciarización. Y aquí a mí me preocupa algo que creo que no he visto en las discusiones. Si me equivoco, ustedes que están tan atentos a la información, díganme, ¿qué candados se van a colocar para que no sea el trabajador el que termine también otra vez pagando los platos rotos? Porque en muchas empresas te dicen, a ver, ok, trabaja aquí, pero si quieres seguro social, vas a ganar así. Este es el sueldo que yo te ofrezco, pero si quieres estas prestaciones, pues ganas menos para que yo pueda quedar igual. Entonces, aquellos trabajadores que ya están contratados así, van a ver mermados sus ingresos porque el empresariado pues no va a querer perder. ¿Qué candados hay en estas discusiones? ¿Los han oído ustedes? A ver, a mí me parece, y yo creo que escuchando a Juan Carlos y a Marta, yo creo que todos tienen un poco de razón en esta parte, ¿no? El tema, me parece, es que esta decisión, ¿sí?, de regularlo, aunque está a salvo, según dice Juan Carlos en esta iniciativa, ¿sí?, es quién lo va a definir y cómo lo va a definir. ¿Quién va a definir que ese servicio que está haciendo una empresa es un servicio subcontratado solamente para una ocasión y no estés utilizando un outsourcing y tengan elementos para sancionar a la empresa? ¿Qué es lo que va a suceder? Me parece que ese es el riesgo más importante de todo esto. Sí, todos, por ejemplo, lo que puse como ejemplo hace un rato en el gobierno, ¿sí? El gobierno va a tener que incrementar hasta 7,000 millones de pesos para poder poner a estos trabajadores que hoy son de outsourcing, ponerlos a nivel de una base sindical que tenga de alguna forma el contrato colectivo con el gobierno federal, y habrá que no darle un salario de 5,000 pesos, sino habrá que darle un salario de 12,000 pesos con las prestaciones del sindicato correspondiente. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es con el gobierno. Sí. Pero con el sector privado, Paco, déjame nada más terminar con la idea. Sí, con el sector privado, ¿qué va a suceder? Se van a la informalidad. O sea, ¿qué es lo que va a suceder más fácil? Y ese es el riesgo. De por sí tenemos más del 50% de la economía hoy está en la economía informal, y con esto, sí, y no estoy defendiendo que se haga tranza con los trabajadores y que no se les pague lo justo y que no tengan prestaciones y que no les den reparto de utilidades y que no les paguen vacaciones. No hablo de eso. Hablo de una realidad económica. Hablo de esta realidad de un comerciante, de un empresario que tiene 4, 5, 6 empleados, ¿sí?, que muchas veces los tenía quizás en un outsourcing de esta forma. ¿Y ahora qué va a suceder? Pues simplemente a la calle y vámonos a la informalidad. Esos son los impactos que se están tratando de medir, y ya se decía de 4.6 millones o 5 millones de trabajadores. A mí me parece que es un asunto delicado. Quizás, sí, hay que defender los derechos de los trabajadores, hay que defender que reciban lo justo, que no haya evasión, Paco. Tocaste un tema espinoso que ya no nos va a dar el tiempo de definirlo, pero tocaste un tema que es vital, y es el sindicalismo, lo mencionaste. Muchos de estos trabajadores que van a tener que dejar el outsourcing para entrar a empresas, para entrar al gobierno, tendrán que entrar a un sindicato. Recordemos nada más que el impulsor principal de esta propuesta de outsourcing es un líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, y que bueno, no lo hace por ser buena persona. Si les parece, lo dejamos hasta ahí porque es un tema que todavía va a dar para más, y entramos al tema del proceso electoral. El proceso electoral que ha iniciado ya y que estamos prácticamente a 6 meses y medio de la jornada electoral de junio próximo, y en el que ya se han dado los primeros escarceos ahora entre el Instituto Nacional Electoral, que le manda medidas cautelares al presidente para no meterse en el proceso, y el presidente responde hoy
yo tengo mi derecho a defenderme y lo voy a seguir haciendo, a menos que el instituto me demuestre que estoy incurriendo en un error y así, bueno, pues me quedaré paradito recibiendo las pedradas. No sé cómo lo veas, Juan Carlos. Es la tutela preventiva que el Instituto Nacional Electoral envió al presidente el viernes pasado porque tuvo expresiones críticas hacia la posible alianza del PRI y el PAN en el estado de Baja California. En una gira por Baja California lo comentó y lo reiteró después en la semana en la mañanera, en donde dice que pues fuera máscaras, por fin ya se reconocen PRI y PAN como iguales y entonces van a contender contra su gobierno y contra su proyecto. Bueno, me parece que el presidente se tiene que circunscribir a la ley y si un organismo electoral está pidiendo que se abstenga de hacer comentarios, él debiera poner el ejemplo y acatar sin menoscabo a la libertad que tiene de expresar sus puntos de vista en torno a los críticos de su gestión. Déjame preguntarte, él dice, sería quitarme mi libertad, su libertad como mexicano, su libertad como ser humano, pero no como presidente. Como presidente tienes obligaciones, ¿no, Juan? Sí, tiene la obligación de respetar la ley y de cumplir la ley. La ley electoral establece que el artículo 34 es el que se está violando, entonces me parece que tiene que circunscribirse a la ley, o sea, ahí no hay mayor discusión, pues, pero pues igual puede impugnar esa decisión ante el Tribunal Electoral y a ver qué pasa en el Tribunal Electoral. Que le impugne, pero eso no quiere decir que mientras él pueda seguir haciéndolo, seguirá defendiéndose y de alguna manera polarizando, Marta. Fíjate que, Paco, sí, polarizando, porque bueno, no es la primera vez que el presidente se enfrenta con el Instituto Nacional Electoral y que pues desprecia a esta institución tan importante para nuestro país, sí, con sus altibajos, con sus situaciones criticables, con sus momentos muy en duda de sus actuaciones, pero es una institución muy importante del país y el presidente una vez más la menosprecia. Y creo que tocan un punto fundamental. Claro que la pregunta al presidente es su libertad, como que creo que en esta situación, como en muchas otras, Andrés Manuel López Obrador no se concibe realmente como un presidente de México. A veces se concibe todavía como un candidato, a veces simplemente como un ciudadano, muchas veces lo escucha uno expresarse en las mañaneras como un ciudadano cualquiera, no con la investidura y el ejemplo y el respeto que debe manifestar un presidente por las instituciones. Me parece que aquello que vimos alguna vez en campaña del desprestigio de las instituciones y al diablo de las instituciones, pues lo hace de manera reiterada, esa falta de respeto y de darle el peso a las instituciones que tanto nos ha costado a todos los mexicanos construir, como es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es lamentable esta actitud, como me parece equiparable a la del cubrebocas, ¿no? O sea, casi como un niño berrinchudo, yo tengo derecho y yo no me lo pongo, y entonces no. Así es, así es. A ver, con todo esto, Raúl, ¿cómo se ve el camino electoral en estos próximos 6 meses y días? Híjole, a ver, polarizado, va a ser campañas de lodazal, va a ser guerra sucia, va a ser un asunto, ya lo estamos viendo, a ver, estamos exactamente a 6 meses, 180 días, 179, ayer fue día 6, hoy es día 6, es día 7, ayer fue día 6 y el 6 de junio estaremos acudiendo a la jornada electoral más grande que hemos tenido en México. 15 gubernaturas, el Congreso de la Unión y bueno, pues congresos locales, en fin, es algo que va a ser muy importante en esta jornada electoral. ¿Qué espero? Y en base a lo que están comentando tanto Juan Carlos como Marta, a ver, el presidente muchas veces no actúa como presidente, se ve como candidato, sigue pensando que está en esto, pero es lo que le ha dado esa simpatía, el que él diga que las instituciones al diablo, usted lo dijo y lo sigue mostrando muchas veces en cuanto puede. Y la ley, pues la ley ya lo hemos escuchado varias veces de su propia voz, ¿sí? Él privilegia de alguna forma la justicia, ¿sí?, sin que se respete la ley, sino lo que él entiende como que debe aplicarse la justicia. Entonces, me parece que vamos a tener una serie de campañas, va a ser muy
desde el punto de vista informativo, híjole, va a ser esto muy rico en información, sí, va a haber lodazal, va a seguir la polarización y vamos a tener una situación muy, muy especial. Pero yo quisiera, si me das un minutito nada más, comentar el tema de la alianza que acepta el partido, o sea, el PRIAN, como de alguna forma, que, como dice el presidente, bueno, ya que se quiten las máscaras, ¿no? Bueno, ahora me parece que estos partidos, tanto el PAN, el PRI y el PRD, y en este caso, los dos adversarios más importantes de los últimos años, PRI y PAN, verlos juntos, que ya lo habíamos visto en algunas gubernaturas, pero hoy lo estamos viendo en una situación muy, pero muy especial. ¿Sí? Son antagónicos. A la desesperada. Aparte, oye, no sé cuál de alguna forma traiga más cola que otro, pero bueno, hay claridad en el tema. Me parece que hoy los partidos están siendo pragmáticos. Saben que ante lo que hay, ante la presencia del presidente con su partido, que trae sus broncas, trae su problema, ante esta jornada electoral y la necesidad que tiene el presidente de seguir contando con una mayoría legislativa en el 2021, ¿sí? Van a hacer todo lo posible. Y por eso ya empezaron estos. Lo que pasó hoy, lo que pasó el fin de semana, esa es parte de lo que vamos a ver en los siguientes semanas y en los siguientes meses. Me parece que los partidos han sido pragmáticos para poder ver dónde hay fortalezas de uno y de otro para tratar de equilibrar el Congreso. Ya lo veremos. Oye, y así las cosas podría llevarnos en ese camino hacia el bipartidismo, ¿no? Ya unidas las fuerzas. Escuchaba yo esta mañana a Margarita, se me fue el apellido, Margarita Zavala, en una entrevista que le preguntaban sobre esta unión entre el PAN y el PRI y decía, seguramente el PRI le puso condiciones. Y me quedé pensando, ¿está el PRI como para poner condiciones? Mira, hay una frase, nada más déjame terminar, que hoy toca Denise Dresser en su columna, que hoy tituló Los dinosaurios, o no sé cómo se llama, pero dice, estamos viendo la unión entre los Terminators y los aliens, una cosa, sí. En fin, perdón. No, bueno, ahí interesante este tema de las alianzas, que seguramente va a reportar buenos resultados si las alianzas se concretan de manera homogénea, si son positivos en estas alianzas, en donde también está México Libre, en donde posiblemente estarán otros partidos. Por cierto, que Movimiento Ciudadano ha desistido, ha dicho, no, voy solo, con el enorme riesgo de lo que representa ir solo, ¿no? Y chiquito. Es que yo creo... No, a mí me parece que Movimiento Ciudadano puede capitalizar estas alianzas del PRI y el PAN, y es que hay zonas de la República, hay zonas del país que los ciudadanos ven inconcebible esta unión entre PRI y PAN. Las reacciones de las personas, sobre todo la clase media, ha sido de rechazo a la posibilidad de alianza entre el PRI y el PAN. Entonces me parece que gana el abstencionismo de estas personas que se van a sentir decepcionadas porque el PRI y el PAN se juntaron junto con el PRD, o esos votos se van a Movimiento Ciudadano, que creo que puede ser el gran receptor de los inconformes con esta alianza del PRI y el PAN, que me parece que va a ser mayoría en algunas partes del país. El PRD se me hace que está sobrevalorado en esta negociación que hicieron PRI, PAN, PRD para los 158 distritos. Le dan al PAN 61, al PRI 53 y al PRD 44 distritos. Entonces, bueno, pues a ver, a mí me parece que no se cristaliza la idea del PRIAN y entonces le sirve más a Morena esto. Habrá que ver si van a ir por los partidos o van a ir por los candidatos, que eso también tiene su propio poder. Marta. Exacto, yo lo que decía decir, yo creo que más allá de alianzas, lo que vamos a estar atentos es a el discurso, el contenido de lo que ofrezcan cada uno, porque lo que son cada partido político creo que nos lo tenemos bien aprendido los mexicanos, y aquí coincido que el gran ganador de todo esto será Movimiento Ciudadano, justamente no porque le vaya a alcanzar para arrebatar muchos puestos de elección popular, simplemente porque va a crecer, que eso es lo que busca este organismo político en este momento, ir remontando para poder consolidarse, no para el 2021 porque ya no le alcanza el tiempo, pero sí me parece que
dentro de lo que son las propias aspiraciones y las propias estrategias de Movimiento Ciudadano, es el mejor movimiento no sumarse con las alianzas, aunque podríamos pensar que le pudiera sumar votos a las alianzas. Y bueno, nada más el tema de, digo, que nos vendan más allá, que nos vendan y que nos lo venda, creo que eso es súper importante. Así es. Encabece esta alianza. Pues vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para opinar. Ya llegamos a la recta final de Para Opinar y un tema escabroso, escandaloso, lleno de polémica, que es que revelara Latinus el jueves pasado en torno a los contratos asignados a Felipe Obrador por parte de Petróleos Mexicanos. Una primera instancia fue negativa, fue negar el tema y posteriormente, pues como lo dijeran hoy, que por cierto hay que hacer mención, Felipe Obrador estuvo muy activa en redes sociales, atacando a quienes la atacaban, diciendo que no era justo, dijeron que se esperaran a que mostraran las cosas como son, que lo haría este lunes 7 de diciembre y brilló por su ausencia en la matutina, no se apareció, lo que sí fue la presencia del presidente señalando, primero el sábado, que Petróleos Mexicanos inmediatamente saliera a decir se cancelan. ¿Cómo ven todo este panorama? Inicio contigo, Marta. Mira, varias cosas. A mí me llamó la atención de parte del comunicado de Petróleos Mexicanos, algo que voy a leer, es chiquito, pero lo voy a leer textual. Notas periodísticas responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno, desdeñan avances significativos y magnifican escándalos. Me parece... magnifican. Deleznable que Petróleos Mexicanos, como una paraestatal, se baje a poner estos calificativos a los medios de comunicación. Otra vez el ataque a los medios por hacer su trabajo. Parece que no queda claro. Y le decimos, no es crítica a este gobierno. Si revisamos historias de algunos medios, es a gobiernos anteriores también. No por criticar este gobierno está avalando unos gobiernos anteriores. Aquí el tema es que es un gobierno que se vendió diferente. Entonces, me parece que en este comunicado, digamos, ahora sí que como dicen por ahí, si no puedes, no repartas. Petróleos Mexicanos no pudo con el tema y entonces repartió. Y hay otra cosa que me llama la atención en ese largo comunicado, larga explicación, rápidamente. Mencionan que ya se había detectado en algún momento que Felipe Obrador Olán era familiar del presidente y que entonces le dijeron que por favor ya no participara en licitaciones. Pero hasta que explotó la bomba con la publicación de Latinos, se rescindieron los contratos. Antes ahí seguían, ¿verdad? Y seguían las ganancias. Sí, si mientras no hubo un escándalo, no pasa nada. Y esta parte de magnificar escándalos, o sea, hay escándalos chiquitos, ¿verdad? Que no magnificamos. No, como si lo malo fuera magnificarlo, ¿no? Así es, Raúl. Magnificarlo si está mal. Pero... Es que ya se acabó la corrupción. Sí, ese es el tema, que este discurso que da el presidente, pues este tipo de denuncias lo descontrolan mucho, o pareciera que lo descontrolan, porque como bien lo leyó Marta, me parece que el comunicado, como hoy lo dice Pemex, como anteriormente con el tema de Bartlett, lo dice la Secretaría de la Función Pública, o sea, siempre hay algún tipo de pretexto en de alguna forma tratar de señalar que se quiere magnificar un hecho cuando hay un evidente conflicto de interés, cuando hay un evidente caso de corrupción, y no pasa lo mismo. No pasa lo mismo que esperaríamos que se sancione, como se ha sancionado, se busca sancionar precisamente cualquier acto de corrupción, los de antes y los de ahora. Me parece que pues seguimos con esta narrativa diferente a lo que sucede todos los días y que lo estamos viendo. No se dieron cuenta, dice el presidente, y no se dieron cuenta porque Felipe pues ya no participó con sus empresas, pero participó como parte de otras empresas, ahí escondidita, como no queriendo darse a conocer, Juan Carlos.
Sí, es correcto. Le dieron para atrás cuando participó con su nombre, con su empresa, cuando estaba como representante legal, la detectaron y entonces cancelan los contratos o no le dan las adjudicaciones, no le dan los contratos, pero luego se asocia con otras empresas y efectivamente se esconde. Aquí, pues no me parece que no se hayan dado cuenta en Petróleos Mexicanos. Yo creo que el presidente debe de investigar quiénes fueron los comedidos que le hicieron el favor a la prima hermana. No creo que el presidente haya ordenado que se beneficie a su pariente. Yo no veo al presidente dando una orden en ese sentido. Pero yo creo que deben de investigar quiénes fueron los comedidos. A ver, en ese sentido, rápidamente, tenemos un segundo. Me llamó la atención que el presidente dijera, ordené que se cancelaran los contratos. ¿Tiene esas atribuciones? ¿No hay un consejo en Petróleos Mexicanos que se encarga de ello? O una auditoría, que advertiría, una contraloría. Sí, en fin, pero es el omnipoder, ¿no? Caray. Bueno, pues ahí estamos. Vámonos rápidamente con el humor y la forma de ver de los mexicanos, el devenir diario con los memerables. Bueno, pues ahí tiene usted, así es como lo vemos los mexicanos, así es como nos debemos de ver los mexicanos. Y bueno, por supuesto le agradezco a mis compañeros Marta, Raúl, Juan Carlos, muchas gracias. Pero sobre todo a usted que nos haya permitido dejarle nuestra opinión y nuestro análisis.